modelo, coach, entrenador holístico y bueno, tengo que ponerle también los apellidos, ¿no? Es el hijo de Gilberto Correa y Raquel Ares, con quien tuve la oportunidad de conversar hace poco. ¿Cómo estás, Quique? Shirley, Bienvenido a casa. encantado. Como todos los que están en la cabina por acá, un placer como No, siempre. por favor, el placer es nuestro y además, bueno, darte la bienvenida a cada venezolano que regresa. Yo le doy la bienvenida, digo bienvenido a su casa. Pero hay una historia, ¿no? Que tú has recorrido buena parte del mundo y entiendo porque me dijo tu mamá que tomaste la decisión de regresar, ¿no? Hablemos de antes del regreso a casa, bueno, ¿qué te llevó a ti en tu circunstancia personal, profesional, laboral, tomar la decisión de irte a Australia? ¿Fue primero tu primer destino? Mi primer destino fue Panamá. Fue Panamá. Primero comenzamos por lo Ok, fácil, vamos con lo cercano. con lo cercano. Ajá, ok, nos fuimos a Panamá. ¿Qué pasó en ese momento en tu vida? Bueno, Venezuela en ese momento estaba en la disyuntiva de el país se estaba armando, 2008, 2009, y como yo, mucha gente decidió buscar un futuro afuera. Yo me estaba formando como profesional en ese momento, tenía 19 añitos en ese momento, y hubo un incidente aquí en Caracas, en Venezuela, con seguridad y eso, y mi mamá se puso muy nerviosa y dijo, mira, ¿sabes qué? Te doy la oportunidad de irte. En ese momento yo estaba picadísimo porque iba a estudiar comunicación en la UCAP. Ujú. Estaba, ¿sabes? 19 años con tus panes en la UCAP y mi mamá me dice en el momento, mira, tienes que considerar irte. Como muchos venezolanos en el momento yo no lo vi como una oportunidad, dije, ay, me voy a ir, pero ahorita lo agradezco increíble. La mejor O sea, universidad de no mi quería, vida. en ese momento tú no estabas dispuesto y ni querías irte, Sí, ¿verdad? un chamo, un chamito, con tus panas en la universidad, pero ahorita lo curioso de la vida es que uno la vive viendo hacia adelante, pero la comprendes viendo hacia atrás. Ujú, Y uno está ahí y dice, ahorita es mi mejor universidad de vida 100%. ujú. Toda la experiencia que tuve en Panamá, perdón, en Miami, en Nueva York, en México, después Australia, Portugal, del timbo al tambo. Ujú, ya veo, eras bastante nómada, ¿no? Sí, Ahora, ¿qué pasó en cada lugar? ¿Cómo fue la adaptación? Es decir, esa migración que tuviste de un lugar a otro tiene que ver con que quizás no te encontrabas, no estabas contento, más bien, bueno, querías aprender, ya que te dieron la oportunidad, vamos a aprender de todo para luego regresar. ¿sabes qué? Hay una pregunta que uno se hace siempre cuando se está formando y es que tienes que escoger un camino, ¿no? Vas por el camino de la familia, de lo tradicional, y yo siempre tuve en mí una vena como de aventura y dije, mis 20 los quiero aprovechar bien aprovechados. Ujú, Usé la palanca del apoyo familiar para estudiar. En Panamá dije que iba a estudiar y usé la plata de la tuition para hacer otras cosas, ¿no? Monté ujú. una compañía de mudanza, hice unas compañías tipo el fundraising en ese momento que estaba muy de moda y después fui mudándome por ahí y una cosa me llevó a otra. Yo tengo un tatuaje que hice la vida a vela, no la vida a motor. Entonces fue la vida como que esa vida a vela, donde estaba el viento iba y fue aprendiendo un montón de cosas en el camino que hoy en día me forman lo que soy y estoy demasiado agradecido. Fue Panamá, después fue Miami, mucho tiempo ya, Ujú, muchas cosas, aventura. En Nueva York después subí, que estaba mi hermana por allá y mi familia. Luego bajé otra vez. Estados Unidos no se da por el tema de inmigración y decidí emprender el camino a México, que estuve ujú. allá como 3 años viviendo, siendo modelo full time allá y me fue increíble. México es un super país, muy hermano, muy cercano. Y después Australia y después Portugal. Ujú. Pero Y fue esa vena como aventura. Dije, quiero que poder aprender un poco de todo y poder tener muchas herramientas para, creo que encontrar mi propósito en ese camino, que es el estar al servicio de las personas ujú, de muchas maneras. Creo que esa es la clave de la felicidad. ujú, Servir de alguna manera ujú. a tu prójimo, ¿no? A la Te gente que esté. sentiste útil en ese tiempo que estuviste afuera, ¿no? Sí, Ujú, sí, hice demasiadas ujú, cosas muy, muy divertidas y a la vez también mucha roncha de inmigrante. Y ujú. uno lo tiene fácil porque uno tiene el apoyo familiar y por más que sea, hay gente que la verdad de la vida de inmigrante es muy, muy ruda. ¿Qué tipo de, digamos, dificultades pasa a un inmigrante, Un no? inmigrante, bueno, me tocó que mi jefe tuviese 21 años y yo tener ya 28, sabiendo creo que en ese momento me considero un poco más que él y me mandaba a lavar platos, lavaba platos. Hacía trabajos que de repente no eran los más adecuados, pero me daban la libertad para seguir viviendo. Ujú, Tuve un trabajo que me marcó mucho la vida, fui enfermero, fui cuidador de una persona que era cuadripléjica ujú. durante un año y medio. Una persona con muchas dificultades, un señor ya australiano. Y, pana, Chile, ese trabajo me cambió la perspectiva de cómo uno debería afrontar la vida a diario. Una persona que tiene dificultades desde que se levanta hasta que se acuesta y está en la madrugada. Estoy hablando de rutinas muy, muy complejas de intimidad para ir al baño. No mueve los hombros, no Ujú, mueve el cuerpo, solamente los hombros y uno se hace más humano siendo inmigrante, ¿no? El tema de las visas. Yo ujú, soy caraota, yo soy ujú, venezolano como una arepa. Y el tema de las visas es complicadísimo. Sí. Gente que le cuesta irse, yo, entre comillas, la tuve fácil porque siempre tuve el apoyo de mi familia, gracias a Dios, viejita, si me estás viendo, te amo por esa. Y hoy en día lo agradezco un montón, pero en ese momento
no tenía Pedro que me ladrara, Sí. ¿sabes? Estaba como por ahí y hoy en día lo agradezco un montón. Ahora, bueno, hiciste lo que entiendo yo, lo que tú quisiste afuera. ¿Cuál fue el punto de quiebra? Cuando tú dijiste, oye, creo que este es el momento para regresar? Para Porque todos estos regresar. destinos que los conociste de alguna manera, bueno, tú pudiste haber decidido quedarte allí y continuar con lo que estabas haciendo, con la experiencia, digamos, de vida, con lo que estudiaste en otro país. ¿Qué pasó que regresas? ¿Cuándo regresaste tú? Regresé hace 3 años. 3 años. 3 añitos para acá. Ujú. El punto de quiebre. Yo creo que cuando uno vive tantas experiencias afuera, en México escalé volcanes, en Australia surfé playas increíbles en el mundo, viví muchas experiencias demasiado increíbles y nunca me sentí en casa. Y hay un dicho muy, muy bonito de la Madre Teresa de Calcuta que dice, si quieres cambiar el mundo, ve a casa y llama a tu familia. Y yo sentía que yo tenía que volver a casa y realmente eso que aprendí, que he aprendido durante mis viajes, dárselo a mi familia, que es Venezuela. Estoy demasiado agradecido por ser venezolano. Y me di cuenta cuando estaba de repente, estaba en Portugal, un super pueblo de surf con pescadores, una vida muy orgánica, muy natural. Y dije, no me siento que esto es mío. Me siento que estoy experimentando lo que estoy viviendo, pero no me siento mío. Aquí subes el Ávila y sientes que el Ávila es tuyo. Aquí vas a Chuao, a Choroní y sientes que el pueblo es tuyo. Y justamente ahorita estaba en un retiro en Bejuma, cerca de Valencia, y estoy regresándome del retiro para acá y me paro a comprar mamones, los mamositos, en el camino me paro y llega el señor a venderme los mamones, no sé qué, que también tenemos piñas, aguacates, yo que claro, hermano, dame todo un poco, no sé qué, y le doy la plata, le doy el efectivo. Cuando estoy así, que él se va, que me pongo a comer mi mamoncito por ahí, él agarra y yo veo por el retrovisor que viene corriendo con todo, viene así como que buscando algo. Yo, ¿será que me dio unos mamones malos o no sé qué, algo envenenado por acá? Y cuando le pregunto y baja el vidrio, me dice, no, pana, que me diste un billete de más. Un señor que trabaja en la calle. Y yo le dije, hermano, ese billete quédatelo porque lamentablemente la honestidad hay que premiarla. Y ahí entendí que mientras haya gente así en Venezuela que todavía te devuelve un billete, por más que sea lo que valga el billete, esa honestidad y ese venezolano hay que honrarlo y hay que trabajarlo. Y me di cuenta, me reafirmó la decisión que tuve de volver para acá. Y pana, no me arrepiento. Me parece que en Venezuela tiene demasiado que dar y yo le debo demasiado a mi país, pues. Nuestra generación es la que le debe. Ahora, cuando llegas aquí es un país diferente. Tus Claro. amistades no están. Sí. De hecho, tu familia, bueno, tu mamá no está, tu papá sí, ¿no? Pero es decir, es volver a, bueno, a casa, ¿no? Con todo lo que eso implica. ¿Cómo fue ese regreso? Es decir, que fue difícil, te dio temor. Oye, ¿por dónde comienzo? ¿Con quién vuelvo a conectar también? ¿Quién está? ¿Quién se fue? Si te sorprendieras, bueno, tenemos amigos en común. Hay mucha gente que se quedó acá haciendo país y admirable porque realmente se lo debemos a eso. Creo que el tema que más me costó fue el tema de la sociedad, que está un poco dividido en muchas cosas. Yo afuera viví una vida muy espiritual, muy conexión con cero. La gente no te juzga por allá, no te conocen. Eres una persona que eres un ciudadano del mundo. Aquí ya tienes un apellido detrás, saben quién eres. Tienes que moverte no con calma, pero tienes que entender que Venezuela se navega. Venezuela no es un país donde tú fluyes y ya. Tienes que, en el día a día, tienes que bregarlo, como quien dice. Eso fue lo que más me costó, pero a mí me encanta el tema de ser latino, de ser venezolano acá. Creo que hay mucha movida ahorita en el tema de salud, que me entusiasmó un montón, que aquí yo cuando me fui no había. Hoy en día hay miles de estudios de yoga, de bienestar, retiro, gente que está conectada con ese proceso. Y eso fue lo que más me gustó. Y eso fue por lo que más me estoy conectando en este momento. Bueno, el tema de los apellidos es un tema importante, ¿no? Porque, bueno, tienes dos apellidos que tienen peso en todo lo que es la industria del entretenimiento y cultural, digamos, nacional. Tú te vas afuera y eres anónimo, ¿no? Es decir, bueno, eres Quique Correa, pero cuando llegas aquí, bueno, eres el hijo de Raquel Ares y Gilberto Correa. ¿Cómo vives eso tú como hijo en el regreso a Venezuela? Ya. Bueno, si me meto en la industria, yo también, bueno, me intenté meter, no, estoy ahí en entretenimiento. Y tienes un programa de radio. Un programa de radio, vienen cosas por ahí buenas. Siempre lo vas a tener anclado, pues. Yo creo que uno tiene que honrarlo, uno tiene que compararse a medida muy poca, porque si me comparo con mi papá, no le llego ni a los talones. Y mi mamá en la radio, no le llego ni al dedo chiquito. Tengo que saber llevarlo con orgullo, porque realmente me dieron herramientas para hacerlo. Siempre va a estar. Pero mi mensaje es un poco distinto. Mi mensaje ya está enfocado en el tema de bienestar, en mi propia identidad, en quién soy yo.
Creo que si la gente lo ve desde así, sabe que yo soy una persona completamente distinta, ya me formé también con otros valores afuera, me formé creo que solo afuera, eso es una cosa que la gente tampoco sabe, que mamá y papá me dieron el apellido, pero mi formación de lo que me gusta, los valores que soy como hombre, lo que me gusta hacer, fue todo solito. Cómo invertir, cómo moverme en el mundo, cómo cuidar mi salud, cómo conectar con la espiritualidad, y eso ya me hace una persona, una identidad sola, única. Tu mamá no está aquí, pero tu papá sí. Sí. Eso fue un punto, a ver, tú decías, bueno, a ti te cambió la vida haber tratado a alguien que tenía este padecimiento. Ujú. Y bueno, tu papá en una entrevista que me concedió, justamente, él comunicó que tenía Parkinson, ¿no? Eso te cambió, quizás también, oye, él te replanteó y dice, oye, quizás es el momento de regresar, yo necesito estar allí para estar con él. Yo estuve presente en su vida, él cuidándolo desde afuera, mi hermana más que yo, mucho más que yo, en el tema sobre todo de su salud. Yo creo que uno tiene que prepararse para la guerra en tiempos de paz, y creo que a mi papá le costó entender eso un poco. Vivió una vida muy dichosa, muy abundante en muchas cosas, y lamentablemente le pasó un poco de factura en su edad mayor. Me cambió en el sentido de que yo creo que entendí que hay que arroparlo, hay que intentar apoyarlo en lo que se pueda, pero ya el tiempo pasó, en el sentido que él ya está como que envuelto con gente que lo cuida, pues. O sea, la responsabilidad se dividió en muchas personas, que también me alivió, porque en verdad, bueno, hay que cuidarlo. Y él está acá, lo veo muy poco, si te soy honesto, pero está, él tiene mi teléfono, estoy aquí pendiente de él, y obviamente, bueno, como hijo único que está por acá, me tocará también hacer un poco de labor en sus etapas ya de vejez en su vida. ¿Por qué lo ves poco? No nos llevamos mucho, o sea, él está en su onda. Yo creo que ya el tema de conectar juntos ya lo intentamos por mucho tiempo. Yo soy una persona que, bueno, le di mucho también, y hubo un punto de quiebre, un problema que tuve legal hace mucho tiempo, que yo decidí como que separarme un poco de la novela, lo que era un poco su vida, pues. Esa energía, yo sé blindar muy bien mi energía, eso lo aprendí mucho estando afuera. Y hay veces que uno tiene que blindar un poco su energía para que no te afecten muchas otras cosas, y fue decisión mía. El decir, ¿sabes qué? Hasta un punto llega un límite de qué es lo que yo puedo tolerar y qué es lo que quiero como una figura, entre comillas, paterna. Porque padre también tuve otro del otro lado también. Ahora, fíjate que cuando me dices, bueno, yo estoy aquí en Venezuela, pero tu mamá no está, que ella me decía, bueno, yo me fui. ¿Te cayó bien? Sí, me cayó muy bien, Raquel. Me dice, yo me fui, bueno, para tratar de estar medio cerca de mi hijo, entonces ahorita mi hijo regresó y yo no vengo tanto como quisiera. Entonces, al final, estás en casa, pero estás solo. Sí. ¿Y cómo vives eso, no? Es que justamente eso es por el cual el tema regreso. O sea, yo creo que esa conexión de esa persona que te dice, devuelve con todo, darte un billete, o aquí tengo gente que me crió, yo tengo una nana que me crió aquí de toda la vida, que es como mi segunda mamá, que vive acá, yo soy padrino de su hija. Creo que el ser venezolano te une, de que te sientes en casa, no importa qué. No importa si estés en el Ávila, en Chuao, en la playa, en La Guaira, todo el mundo te conoce. Gente que son relaciones que tú, porque aquí tenemos que todos remar en la misma dirección. Y si no remamos igual, nos sentimos extranjeros en el propio país. Entonces creo que la gente está consciente de que tenemos que unirnos como prójimos venezolanos para que sea el país sea agradable de vivir, y con todos los, bueno, situaciones que vivimos sea un poco más, ¿no? Más light. Bueno, quien te escucha, por supuesto, cada experiencia es individual, ¿no? Pero bueno, fíjate que hay muchos amigos tuyos que tienen la misma generación, que decidieron quedarse y que, bueno, que ven algo en el país que quizás otras personas no ven. Entonces, un poco entender, hay oportunidad en Venezuela para un chamo joven como tú, para mí sigue siendo joven. No sé qué, porque tu amigo JP me dijo a mí que para las mujeres de tu edad, así que no sé interpretar eso, ¿no? Pero bueno, con él haces un podcast también, Sí, ¿no? Sí, Emprendedores seriales. Pero bueno, fíjate, hablas de esto, entrevistas a gente que, bueno, que está emprendiendo en Venezuela, ¿no? ¿Qué has aprendido de esto? ¿Y hay posibilidad todavía? Yo creo que el lugar donde vives, el país que escoges, es como el amor, ¿no? Todos te van a hacer sufrir, solo tienes que elegir el cual valga la pena sufrir ¿no? Y Venezuela es uno de ellos. Venezuela te va a hacer sufrir, pero como todo el mundo no es perfecto, y hay oportunidades en la medida de que este es el país de lo posible. Tienes los contactos, tienes los recursos naturales, tienes la gente que quiere conectar, y la necesidad, si la encuentras, está ahí para hacerlo. El podcast entrevista a gente que emprende, porque Venezuela es un país de emprendedores. Creo que aquí la mayoría de la gente, tú te das cuenta el pichón que le echan el diario. Yo creo que si te vas por el sistema normal, de un trabajo normal, graduado de la universidad, hay oportunidades de mejorar afuera, considero. Yo no tomé ese camino, yo fui siempre el camino de la aventura, y para mí Venezuela es una aventura constante, diaria, hago muchas cosas. Entonces para mí la oportunidad está ahí, y me ha ido bien acá este tiempo que he estado, entonces diría que sí.
Solo tienes que tener claro de que tienes que tener tu norte y la base de tu pirámide no se puede mover, que es alimentación buena, movimiento y mente. Cuando tú tienes eso blindado, lo demás que viene arriba ya fluye y todo se encausa, ¿no? De este podcast que tienes, ¿qué has aprendido de esos emprendedores? Mira, pana, hemos entrevistado a gente que en verdad se va afuera mucho y le echa, ¿sabes? La va increíble. Salim, que es un artista increíble plástico que casi nadie conoce, director creativo que vive afuera. Y Salim, sí. Y he aprendido de la gente que aquí no se rinden, que aquí se encuentran maneras de dar vuelcos a tantas dificultades. Y yo creo que me he dado cuenta que el venezolano es muy valiente. Muy valiente de seguir escogiendo Venezuela a pesar de todos los problemas que pueda haber o no. Creo que he aprendido de que todo el mundo tiene la vena de emprender. Solo tienes que saber cómo sacársela. Así que si estás escuchando el programa y quieres emprender, todo el mundo puede ser un emprendedor. Si lo sabes hacer, tienes que saber cómo pulir esa estatua, digamos, ese diamante en bruto. Mente fuerte y saber cómo moverte, ¿no? Eso solamente se aprende aquí en Venezuela. Somos muy valientes, muy valientes. Bueno, yo tengo que ir despidiendo a todo venezolano que regrese. Yo le pongo esta canción de Cáceres, ¿no? Un poco emotiva, ¿no? A ver. Sí, hoy no te he sacado lágrimas, joven. Me así hace que llorar. No te voy a hacer. 7:30 de la mañana. Pero bueno, cuando tú decidiste, voy a regresar a Venezuela, ¿qué es lo primero que querías hacer y lo que efectivamente hiciste, no? Ya. Lo primero que quise hacer fue reconectar con mi país de todo lo que yo le debía que me dio a mí. Mi identidad, mi manera de ser, ese flow latino que afuera me sirvió tanto para poder navegar muchas situaciones. Y creo que encontré mi propósito de que poder servir de alguna manera, no importa qué. Encontrar algo que te guste, volverte realmente bueno en eso y que eso agregue un valor a la gente que tú quieres. Venezuela yo la amo con ¿sabes? Yo me voy a un pueblo, al Cuyagua, al Choroní, a Los Roques, a todos los lugares increíbles que hay acá y conecto me siento como si estuviese arraigado a mi propio ser, ¿no? Entonces aprendí de que le debo mucho, estoy en ese proceso el tema de bienestar me fascina, porque hay mucha gente que le hace falta esas herramientas para poder navegar su vida un poquito con más sosiego, con más paz, y en eso estamos. Tengo un evento ahorita el 21 de julio, el Día Internacional del Yoga, que es un súper buen evento para que la gente se llegue y conecte con la esencia de lo que es estar en el momento presente, en presencia, y son herramientas que a mí me llevaron un montón a navegar la aventura de vida afuera, que acá también hace falta y amerita. La apuesta es a Venezuela, 100%. Bueno, te dio además el regreso como esa estabilidad que quizás estabas buscando, pues viviste una vida muy, muy nómada, ¿no? Sí. Bueno, entre comillas, ¿no? Porque aquí hacemos de todo. Fotos, podcast, radio, bueno, bienestar. A mí me llama la atención, tú quisiste seguir el camino de tu papá y de tu mamá, estás en la radio, pero a ese nivel. Sí, convertirte quizás en el animador número 1 de Venezuela como lo fue y seguirá siempre siendo tu papá. Siempre. Creo que es otra industria hoy en día, ¿no? Hoy en día hay otros mensajes que decir. Mi papá decía un mensaje más de farándula, de espectáculo. Yo me fui por otro lado. Creo que la comunicación y un micrófono es una responsabilidad y es un vehículo para comunicar algo que, en mi caso, quiero que sea estar en bienestar, el tema del wellness, el tema de saber cómo conectar con la esencia de uno mismo. Entonces, compararme sería absurdo. Creo que el mensaje es distinto, simplemente. Es una industria muy complicada también, y lo tengo que decir siempre, bueno, tú estás muy vanidosa, te juzgan un montón y a eso no me llama tanto la atención. Me gusta utilizar el micrófono para dar mi mensaje, que es escoger a Venezuela en paz, en el bienestar, y ahí estamos, le estoy dando con todo. I'm on a mission. Bueno, mucho éxito en este regreso a casa. Gracias, y sé que lo tendrás. Quique Correa, @KidCaribe. KidCaribe, porque bueno, tenías que regresar. Caribe. Exactamente. 7:53, hacemos una pausa, ya volvemos.